El informativo Huaympirray presenta la campaña La Guajira es tu casa, una alianza entre la Red de Comunicaciones Wayuu Puchimahana, la Fuerza de Mujeres Wayuu, UNICEF y esta emisora para contar historias, acontecimientos y hechos que hacen noticia desde el pensar y sentir Wayuu. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos y hermanas de la gran nación Wayuu? Bienvenidos a esta edición del informativo Huaympirray. Les saludamos en nombre de nuestras emisoras aliadas y la campaña La Guajira es tu casa, una alianza entre la Fuerza de Mujeres Wayuu, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu Puchimahana. Recuerde visitar nuestras producciones en las redes sociales, el canal de SoundCloud Red Wayuu, y reproduzca nuevamente tu programa Huaympirray en Facebook, Comunicaciones Wayuu, Instagram Red Wayuu y también nos consigue en YouTube Red de Comunicaciones Wayuu. Comenta, dale me gusta y comparte las producciones. Y para nosotros es muy importante que nos reportes tu sintonía por un mensaje de texto al 314-818-1215 o escríbenos un WhatsApp al 0412-075-6050. Pshahawamoy surubna 314-818-1215, Guane WhatsApp surubmoy 0412-075-6050. Kohut chat suwamoy guapoin tupunoikika. En esta edición, desde los asentamientos de migrantes en La Guajira, le contamos las historias de vidas que transforman realidad. ¿Qué pasó en nuestras comunidades? ¿Qué es noticia en La Guajira esta semana? Huaympirray nos informa. Con nuestra campaña La Guajira es tu casa, hoy presentamos a las siguientes mujeres Wayuu retornadas que en los últimos años han estado en los asentamientos que se encuentran ubicados en los municipios Maicao y Uribia. En su mayoría son Wayuu del territorio y que de alguna manera le dicen a la sociedad colombiana que son miembros de este territorio. Así comenzamos a conversar con ellas, que nos cuentan cómo han estado durante estos años en estos asentamientos. Este es territorio nuestro. No saben que más adelante este asentamiento va a salir adelante y va a ser un pueblo más de Uribia y va a ser el más productivo, porque todos los que nos han ignorado somos los que vamos a progresar y sacaremos por adelante el pueblo de Uribia. Hemos tenido la oportunidad de querer cambiar esto, pero no teníamos mucho la fuerza y el apoyo y el conocimiento de personas de afuera, cómo hacernos conocer, de cómo podemos realizar cosas, de cómo nos pueden tomar en cuenta y hacerlo pacíficamente y no a la violencia. Y una de las cosas que yo aprendí, hay que hacerlo de manera pacífica, porque nosotros acá teníamos era otra mente de que hacernos conocer era irnos a la vía del tren o a la vía de carretera, vía vehicular, donde nosotros podíamos trancar. Solamente queremos que nos conozcan nuestras capacidades, nuestras habilidades y potencialidades. Por su parte, Nancy Prieto recuerda cómo fueron sus inicios en una frontera a su llegada a Uribia, pero también le deja claro al Estado colombiano que no es una migrante, sino una mujer Wayuu retornada a su tierra. Soy Nancy Prieto, tengo 49 años, soy Wayuu, nací en Nazaret, Alta Guajira. Mi mamá empezó su vida en Venezuela, tengo 7 hermanos, yo estudiaba, me gradué de educación superior y nos tocó venirnos de Venezuela. Llegué luchando, trabajando, me puse a vender unas arepitas, me puse a vender empanadas. Fue difícil todo, muy difícil, demasiado difícil. Pero yo decía, nos fuimos acostumbrando a esta vida aquí en este pueblo. Ya yo no era la única que vendía arepa, ya yo no era la única que vendía chicha, ya todo el mundo se defendía, los que venían de Venezuela vendiendo arepitas de 500, vendiendo chicha, enseñarnos cómo tenemos que comunicarnos cada uno, cómo podemos cambiar nuestra comunidad. Y yo sé que lo vamos a lograr que nuestra comunidad cambie, que en un futuro tenga todos sus recursos, tenga escuela, tenga luz, tenga todo. Yo quiero que todo cambie, que haya luz, que haya hospitales, que porque no pudieron tener su identidad, lo vuelvan a tener.
Por su parte, Clery Clara espera tener los servicios necesarios en su asentamiento para los niños que hacen vida en estos espacios. Hola, mi nombre es Clery Clara García Epiayú. Nací en Venezuela, estado Zulia. Tengo 25 años, soy guayú. Mi madre es de descendencia guayú, nació en la Media Guajira y su ranchería se llama Marquetalia. Es de casta Pinayú. Soy hija mayor de 4 hermanos, soy una madre joven, tengo 4 hermosos hijos, por lo cual estoy muy orgullosa. Los tuve en Venezuela, por la situación me vine para acá. Mis padres que vivían en la Alta Guajira se vinieron para este asentamiento, fueron los primeros en llegar acá con brisa, arena, sol. No es fácil vivir acá. Soy una colaboradora de mi comunidad. Quiero lo mejor para mi comunidad. Quiero ver mi comunidad, que ya es grande, con luz, agua, escuela, UCAS, para un buen porvenir de los niños que están acá. Y sé que todos unidos lo vamos a lograr. Y mi sueño es ver comunidad como otro pueblo más de Uribia. La campaña La Guajira es tu casa es para informar a la población migrante, a la población retornada y de acogida que tienen la oportunidad de tener claro cuáles son sus estatus dentro del territorio colombiano. Nos informa lo que pasa en nuestra gran nación guayú. Ahora vamos a conocer la historia de Antonio Hayariyú, un joven guayú migrante que hace unos 4 años dejó sus estudios de medicina en Maracaibo para radicarse en Uribia. Actualmente coordina un grupo de jóvenes voluntarios en el reciclaje de bolsas plásticas que son utilizados por mujeres guayú para la elaboración de mochilas por medio de la técnica ancestral del cat-toy. No importa el tamaño de las piedras que recojas en el camino, en algún momento, sin darte cuenta, tendrás una montaña extensa de sueños. Así afirma Antonio Hayariyú su actitud frente a la vida, un joven guayú venezolano migrante que vino a Colombia en busca de mejores oportunidades. Hola, mi nombre es Antonio Hayariyú, tengo 23 años, ahorita estoy viviendo en el asentamiento La Esperanza, la invasión de acá del municipio de Uribia, departamento de La Guajira. He compartido mucho acá, fue muy difícil inmigrar de Venezuela. Primero emigraron mis padres, mis hermanos, en busca de ellos ayudarme económicamente en mi carrera de medicina, por motivo de que lo que enviaban mis familiares no me alcanzaba para cubrir los gastos de la universidad. A partir de ese momento, Antonio empezó una nueva vida en Uribia. Su carrera como estudiante de medicina dio una pausa. Sus ánimos de seguir adelante no pararon. Siguió llevando tropiezos, pero levantándose en cada caída. Y también falleció mi hermano y decidí venirme para acá por ver el motivo del dolor de mi mamá. Decidí quedarme, darle esa fortaleza a mi mamá y sacar a mi mamá adelante, que no trabajara, sino que iba a trabajar yo. Antonio posee un don que a muchos le falta. Es una persona fuerte, amable y muy optimista. Actualmente milita en varios proyectos que buscan dignificar la vida de los migrantes. En el proyecto cat-toy coordina al grupo de jóvenes voluntarios del reciclaje de bolsas plásticas. Debemos enfrentar en la vida que son pasos de vivir. Perdemos, ganamos. En este caso perdí, pero ahora estoy ganando más, gracias a Dios. Ahorita estoy liderando La Esperanza. Ahorita contamos con 15 voluntarios del proyecto Cacto del asentamiento de La Esperanza. Ellos nos apoyan en la búsqueda de las bolsas plásticas y socializar a los vecinos, a los diferentes barrios del municipio. Me he sentido feliz y muy agradecido. O sea, siento una confianza dentro de mí de que las cosas se logran. De la mínima cosa pequeña, esas son las cosas que se logran grandísima. Uno recoge una piedra pequeña y cuando venimos a vida tenemos una montaña grandísima de sueños. Gracias a Dios yo puedo también lograr hacer eso, sacar mi imaginación de mi mente y ponerla en marcha. Para Antonio, con el proyecto cat-toy contribuye al renacer de un saber ancestral del pueblo guayú, que es importante cultivarlo en las próximas generaciones. Nosotros esperamos ese proyecto porque los proyectos culminan y quedan las enseñanzas. Y la idea es que las enseñanzas que nosotros agarramos de acá las pongamos en práctica de hoy, presente y futuro, para que esto no quede en papel ni en mi conocimiento, sino sea el conocimiento de todo, de todos.
los sueños? Mi sueño es terminar mi carrera, terminar mi bachillerato, irme a Barranquilla, matricularme en la carrera de medicina y dejarle algo a mi sobrino y al resto del mundo de que las cosas se logran, que ese mensaje le llegue a todos los jóvenes de que no creen en sí mismo, que no es capaz de creer, no es capaz de hacerlo, sí lo puede lograr y sí lo puede hacer, porque yo lo puedo lograr. Así nos despedimos de Antonio con esas palabras llenas de esperanzas a todos los jóvenes migrantes que hoy en día se encuentran luchando por un sueño. Trabajamos en la producción de Sailín Fernández, la red de comunicadores Puchimajana y la presentación y dirección de Mermis Daniel Fernández. Será hasta la próxima. El informativo Huaympirray Es una alianza entre comunicadores y medios indígenas para contar las luchas y los sueños de la gran nación Wayuu.